gracias a los que estáis aquí por haber venido en esta hora un poco, por lo menos para mí, dificilísima. Así que si no dormís vosotros, puede que me duerma yo a esta hora, porque por José Luis, en fin, lo he hecho, hace uno este sacrificio, pero es una hora en la que yo no existo. Vamos, hasta las 6:30 no suelo tener una presencia corpórea y puedo utilizar la palabra, pero bueno. Siempre que tengo que hablar en público sobre poesía, y como voy a tratar de explicarle, entiendo el aforismo como una manera de hacer poesía sin hacer poemas, acabo preguntándome si no estará uno contribuyendo también con estas apariciones y convenciones de la vida literaria a esa gran mascarada de la industria y la dominación en que se ha convertido el arte y la cultura. Un arte y una cultura que solo sirven últimamente para aturdirnos, para encandilarnos con sus novedades, sus celebraciones, sus premios, y con lo que los nuevos administradores de la razón histórica, que era como se decía cuando yo estaba en la universidad, hoy se dice del progreso sostenido, los administradores del progreso sostenido tratan de crear todo este ruido y este olvido de lo esencial que tanto les conviene. Lo primero que quiero dejar claro es que, según mi manera de ver las cosas, que no tiene por qué coincidir, y de hecho seguro que no va a coincidir con la mayoría de los presentes hoy aquí, existen dos posiciones desde donde mirar el mundo, dos esferas, diremos, de la existencia. Todo esto es un poco a muy grosso modo, y para no entrar en demasiados detalles. Y digo esto porque quiero antes que nada dejar bien patente dónde me sitúo con respecto a la literatura y más concretamente con respecto al aforismo. Y para que no haya ningún equívoco de cuáles son mis intereses en este sentido, quiero dejar las cartas pues, muy pronto sobre la mesa. Por un lado, pienso yo que está la esfera del mundo, donde rigen las leyes del mundo, leyes de reacción y causalidad, de autoafirmación y de intereses diversos, ¿no? En esta esfera las inclinaciones sensibles, el placer de la fuerza, las pasiones y las relaciones humanas, el amor entre dos personas, la amistad, pero también la envidia, la ambición, la venganza, etc., ofrecen un espectáculo que el escritor observa con más o menos distancia, con más o menos atención. Es el terreno donde normalmente se mueve la novela y en parte la mayor parte de la literatura, ¿no? Y donde nos movemos casi todos en la vida cotidiana, ¿no? Si nos hacen daño o nos insultan, pues nos enojamos y reaccionamos instintivamente hacia ese daño o ese insulto. O bien nos dejamos llevar por nuestros instintos naturales, que bien pueden ser de prestigio, de acumulación de cosas, de dinero, en fin, de todas estas cosas, todo esto que entra dentro de esas leyes que son las leyes del mundo, ¿no? y que constantemente estamos movidos por ellas, ¿no? Por otro lado, aunque algunos la puedan poner en duda, existe otra esfera que para mí la esfera muy difícil de nombrar, de darle un nombre, pero yo la voy a llamar la esfera de la gracia o de lo sobrenatural y sagrado, ¿no? Donde el hombre es visto como a merced del misterio y donde todo en su vida se orienta hacia ese misterio que siempre es imprevisto y no siempre disponible, ¿no? A mí personalmente las voces que me interesan en poesía, en filosofía, en arte, etcétera, son las que se mueven en esta última esfera, las que no se separan de ella y la tienen siempre en cuenta. Son voces y autores
que saben que, a diferencia del mundo, del mal que recorre el mundo y lo constituye por esencia, la gracia no tiene narración, no tiene literatura. Y por tanto no puede expresarse desde la literatura, sino desde el silencio. De ahí que sus medios de expresión sean preferentemente los más cercanos al silencio, es decir, la poesía y el aforismo. Entendidos no como literatura, estos dos géneros, la poesía y el aforismo, sino como aquello que se aleja, que más te aleja de la literatura. Esto es lo primero que quería dejar claro, estas dos diferencias de dos mundos donde el hombre, normalmente el hombre, decía Platón, que eran criaturas intermedias, pues donde nos vamos moviendo, y yo pienso que la literatura, o la literatura es una palabra que no me gusta, la palabra que me interesa es la que surge desde esta segunda esfera que estoy comentando. Esto lo quería dejar claro en primer lugar para que entendáis que lo que yo voy a decir ahora no hace referencia a un género literario con límites y contornos un tanto difusos,